La semana pasada estábamos hablando de libertad con el dinero, sanidad financiera, y hablábamos, voy a hacer un mini resumen, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, a dos señores, dice la Reina Valera, porque acabas odiando a uno y amando al otro, o al revés. Entonces, se nos dice ahí cuáles son esos dos amos que vamos a tener que escoger. O escogemos amar a Dios y que Dios sea nuestro amo, o vamos a estar entonces siendo siervos de Mamón, de las riquezas, del dinero, del deseo de tener más y más cosas. Y hablábamos de cómo Mamón es en verdad una potestad espiritual. Hay un demonio que lleva el nombre de Mamón y hay toda una potestad espiritual que se mueve en las naciones, en las ciudades, en las familias, en las iglesias, pretende, y aún en el corazón de las personas para que seamos desleales a Dios y seamos leales al dinero, en esa búsqueda intensa de tener cosas. Vimos también 1 Timoteo 6:10, un versículo sobre el cual hemos enseñado muchas veces y que debería de ser pues algo así como un recordatorio permanente en nuestras vidas, ¿no? Que nos habla de que la raíz de toda clase de males es el amor al dinero. El amor al dinero, el cual, dice, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe y se han causado a sí mismos muchas heridas dolorosas. Y veíamos cómo el dinero es un catalizador, un potenciador de lo que ya somos en nuestro corazón. Si soy generoso con poco, cuando tengo más me vuelvo más generoso aún, aumento mi generosidad. Pero si soy temeroso o tacaño, cuando tengo poco, pues cuando tenga mucho voy a ser aún más tacaño y más temeroso. Increíble, ¿no? Bueno, es lo que vemos que se comprueba fácilmente en la vida de las personas. Vimos también la viuda de Sarepta, Primera de Reyes, capítulo 17, primer libro de Reyes, cómo la viuda de Sarepta sí le entregó el control de sus posesiones materiales a Dios por medio de obedecer al profeta. No lo vamos a leer. Y vimos también Malaquías 3, donde hablábamos del diezmo como un principio y una ley de Dios para poder bendecirnos, abrir las ventanas de los cielos, etcétera, etcétera. Y quedaron algunos flecos por ahí sueltos que pretendo en el día de hoy terminar de completarlos. Quiero empezar hablando de un aspecto que no tocamos la semana pasada, pero que es fundamental, y es la fidelidad. Fidelidad para crecer. ¿De acuerdo? Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos dé cosas. Señor, yo quiero un aumento de sueldo, yo quiero un piso que no valga más de tanto, o una habitación. Señor, yo quiero esto. Y le pedimos a Dios cosas materiales. Está bien, yo no te digo que no le pidas a Dios cosas materiales. De hecho, el Señor Jesús nos enseña a pedir el pan de cada día, y eso es algo material. Pero, ¿qué tal si nosotros le pidiéramos al Señor tener más fidelidad? Porque esa es la senda para poder crecer en las cosas que voy a manejar en mi vida. Si yo crezco en fidelidad, voy a poder crecer en mis finanzas, hablando literalmente de cosas materiales. Entonces, a veces le decimos a Dios, quiero más cosas materiales, y Dios te podría responder perfectamente, quiero que seas más fiel, porque es la manera en que yo voy a poderte dar más cosas materiales. Si no soy fiel, Dios no me puede, no debe darme más cosas porque me van a dañar. Si mi corazón no está sano y yo estoy desesperado, ansioso por las cosas materiales, 1 Timoteo 6:10 me dice que yo voy a desviar mi fe y me voy a meter en una serie de problemas que me van a causar heridas y dolor. Entonces Dios, que es un Padre bueno, no me va a dar algo para lo cual todavía no estoy preparado, ni capacitado, ni sanado para manejar. De manera que no
Dios no va a hacer algo indebido con ninguno de nosotros, pero Dios siempre va a estar procurando que seamos sanos. Entonces, Proverbios 28:20, no sé si lo alcanzamos a leer la semana pasada, dice en la Nueva Traducción Viviente: la persona digna de confianza, la persona fiel, la persona digna de confianza, obtendrá gran recompensa, pero el que quiere enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Entonces, esfuérzate en ganar en credibilidad, en ser fiel, en todo lo que hagas. Y eso va a ser la puerta para que tú seas bendecido por Dios en una manera ordenada y que no te dañe. Pero si tú lo único que quieres es llegar muy pronto a tener más y más y más, el querer enriquecerse, entonces te vas a meter en problemas. Tranquilo, estaremos aquí para ayudarte. Estaremos aquí para recordarte lo que dice la palabra de Dios, para que vuelvas a creer en lo que Dios dice y no en lo que a ti te parece, no en lo que te aconsejó el asesor financiero del banco, no en lo que te dijo tu prima que no teme a Dios, sino en lo que Dios dice, para que no te metas en mentiras, en estafas, en trampas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es fidelidad en cuanto a las finanzas? Yo he escrito aquí una definición que he puesto así: administrar lo que no es mío como si fuera mío, rindiendo cuentas al verdadero dueño con transparencia. Para mí, fidelidad es eso. Yo tengo que tratar lo que no es mío como si fuera mío. Y mira, en esta vida podríamos decir que nada absolutamente es nuestro. Es que ni la vida que tenemos es una vida prestada por Dios. La vida que tenemos, el aire que respiramos, las habilidades que tenemos, el dinero que manejamos, los hijos que podemos estar criando, es que ni siquiera son nuestros. Tu esposa, tu esposo, es que antes que tuyo es de Dios. Tu mismo cuerpo, Dios te lo dio. Entonces, ese lema que hay por ahí de las feministas, de que yo con mi cuerpo hago lo que quiero, es mentira, la mentira más grande que podemos oír. Y la escuchamos todos los días. Pero muchos se lo creen, y los hombres también. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Pues no es tu cuerpo, es de Dios y tú lo tienes en préstamo. Tú eres un administrador y tienes que ser fiel en cuidarlo como si fuera tuyo, pero sabiendo que tienes que rendir cuentas a Dios de todo lo que haces con las cosas que Él te ha dado. La Biblia nos dice que Abraham fue fiel con Dios, que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, que Samuel el profeta fue fiel. Dios no dejó caer ni una sola palabra de las que profetizó Samuel, porque entre otras cosas Samuel primero las oía de Dios. No es que se inventaba las profecías y esperaba que Dios le respaldara. David fue un fiel escudero de Saúl. Daniel fue fiel a sus creencias en Babilonia, en ambiente hostil, allí donde celebraban la Navidad. Daniel fue fiel a sus creencias. Pablo dice de Timoteo y de Tíquico, por ejemplo, que eran fieles en todo el ministerio del Señor. Entonces, para ser fiel, anótate esto, es necesario no solo que conozcas las instrucciones que te ha dado Dios, sino que es necesario que conozcas el corazón de Dios. Porque los fariseos conocían muy bien las instrucciones de Dios, pero se separaron del corazón de Dios. Y entonces esas mismas instrucciones, ellos mismos las volvieron muy espesas, muy complicadas. De manera que, como dijo el Señor Jesús, ni ellos entraban al reino de los cielos, ni permitían que otros entraran, porque complicaban tanto las cosas. Sin embargo, una persona que quiera ser fiel a Dios necesita conocer la palabra de Dios, pero necesitas conocer también el corazón de Dios. Y el corazón de Dios no lo vas a conocer en ningún seminario bíblico, no lo vas a conocer en ninguna predicación, no lo vas a conocer en ninguna parte, solamente
cuando tú te metas a pasar tiempo con Dios. En cierta ocasión el profeta Samuel tuvo que exhortar y regañar de parte de Dios a un sacerdote que se llamaba Elí. Y Elí tenía 2 hijos, también sacerdotes. Ellos ministraban en el tabernáculo. Todo esto fue antes de que existiera el templo de Jerusalén. Estaba el tabernáculo del desierto. Y esos hijos de Elí eran malos sacerdotes. Ellos usaban las ofrendas para usos que no eran los que Dios había establecido. Bueno, en definitiva, Elí no puso límite a sus hijos. Y llegó el profeta Samuel y le dijo a Elí: lo estás haciendo muy mal con tus hijos. Y le dijo de parte de Dios lo que encontramos en el segundo libro de Samuel, perdón, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel, le dice Dios a Elí, porque no había sido un sacerdote fiel. Que haga conforme a ¿qué? No conforme a mi ley, no conforme a mis instrucciones, no conforme a mis mandamientos que ya os he dejado por escrito, no conforme a toda esa pauta y protocolo. No, no, no. Un hombre que sea fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, dice Dios. Qué interesante, ¿verdad? No le estaba diciendo a Elí: es que te estás saliendo del guión. Le estaba diciendo: estás desconectado de mi corazón, de mi esencia, de mi espíritu, de la intención con la que yo he puesto esta ley y esta ley y esta ley. Y Elí se había olvidado del corazón de Dios. Por eso Dios tuvo que levantar un nuevo sacerdote y Elí y sus hijos murieron. Y esto nos enseña que yo no puedo separar ningún aspecto de mi vida de Dios. Tengo que ser fiel a Dios en todos los aspectos de mi vida. Mi servicio, mis ofrendas, el cuidado de mis hijos, mis estudios, el trabajo, las posesiones, el noviazgo, el matrimonio, los discípulos que puedo tener, la familia, la iglesia, el ministerio. Yo tengo que rendir cuentas a Dios de todos los aspectos de mi vida. Y si quiero ser fiel a Dios en mi noviazgo, si quiero ser fiel a Dios con mis finanzas, si quiero ser fiel a Dios en mi trabajo, con mis hijos, no solo tengo que conocer lo que la palabra de Dios dice al respecto, sino que tengo que conocer el corazón de Dios. Y este es un reto, esta es una inquietud que a mí me gustaría dejaros para estos días que tenéis un poquito más de tiempo libre, algún día de vacaciones quizá. Señor, yo quiero conocer tu corazón. Señor, yo quiero entender tus motivaciones. Señor, yo quiero captar, pillar, ¿sí? Discernir no solo la ley, la letra, sino el amor que va impregnado en esa letra, el corazón de Dios. Porque entonces yo voy a poder ser muy fiel a Dios. A veces, mira, a veces la gente no persevera en hacer algo para Dios o en el matrimonio simplemente o en quitarse las deudas de encima, en cualquier cosa. A veces la gente no persevera porque le falta fidelidad. No es porque se cansan o se aburren, sino porque se olvidan quién fue quien los llamó, quién fue que los capacitó, que los ungió, para qué te llamó Dios. Y entonces dejan de ser fieles al original y se desconectan. Tú tienes que saber por qué haces todo lo que haces. Hay gente que viene aquí temprano el domingo por la mañana. Los primeros llegan a las 8:30. Esa gente tiene que saber por qué está madrugando el domingo cuando podría estar un par de horas más en la cama o una hora más en la cama. Hay gente que viene entre semana a limpiar y a limpiar los baños y a pasar la fregona por aquí. Cada uno de nosotros tenemos que saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Tu primer compromiso es con Dios, no es con alguien
de la iglesia o con tu líder o con el responsable, tu primer compromiso tiene que ser con Dios y nunca te puedes olvidar que fue Él el que te llamó, fue Él el que te plantó, fue Él el que te capacitó, fue Él el que te ungió, fue Él el que te estableció para que le des gloria en todo lo que hagas. No simplemente para que hagas cosas por hacer. Pero como dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, es fácil que nosotros seamos engañados de alguna manera y extraviados de nuestra sincera fidelidad a Jesucristo. Nada de lo que hacemos tiene sentido si Jesús no es glorificado. Nada de lo que hacemos tiene valor si no le da gloria a Dios. Si yo lo hago para que me vean, si yo lo hago porque otros lo están haciendo simplemente por imitación, carece de valor. Yo tengo que darle gloria a Dios en todo lo que hago. Por eso hay 3 leyes acerca de la fidelidad y las vamos a estudiar. Están en Lucas capítulo 16. Puedes ir allí a tu Biblia, Lucas 16, versículos 10, 11 y 12. Y cada versículo de estos nos habla de una ley en cuanto a la fidelidad, o de un aspecto de la fidelidad, si quieres. Lucas 16, 10 dice, si son fieles, estamos leyendo Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Esto es una ley que Dios usa. ¿Cómo Dios te califica? ¿Cómo Dios te examina y te pone nota? Dios no espera a que tengas un ministerio muy grande o a que tengas muchas finanzas o a que tengas muchos hijos o a que tu hijo sea mayor de edad. Dios no espera a que las cosas hayan avanzado mucho para ver si tú calificas o no. No, Dios desde el principio se está fijando en tu vida. Y Dios dice, su palabra dice, cuando alguien es fiel en cosas pequeñitas, Dios dice, yo sé que esa persona va a ser fiel en cosas grandes. Entonces, aquella persona de la iglesia que recibe un discípulo que viene un domingo al mes nada más, porque es un carnal que todavía no se ha convertido. Un discípulo de los que no te contesta llamadas. Aquí hay pocos de esos, pero bueno, te toca uno de esos. Uno. Y tú dices, no, este pesado, yo ya no le voy a dar célula, ya no le voy a dar estudio bíblico, ya no voy a hacer nada con él porque no me responde, porque no me... No ve que le estoy invirtiendo tiempo. Y entonces lo desechas. Y quizás se te olvida cómo eras tú al principio de la vida cristiana. Y entonces lo desechas. Entonces Dios dice, pues ¿cómo le voy a dar una célula completa a este hombre? Si no me trabaja con este pequeñito, con este uno que hay por aquí, ¿cómo le voy a dar más? No puedo darle más. Ahora, hay gente que dice, no, yo cuando tenga un contrato a jornada completa, yo diezmaré a Dios. Porque ahora tengo media jornada solamente, entonces gano lo justito. Y Dios dice, pero ¿cómo le voy a poder bendecir a este si no es fiel en lo pequeño? Jóvenes que reciben aquí una pajita, a lo mejor 10 euros, 20, 30 a la semana o al mes. Y dicen, no diezmo porque con esto es que yo me compro las pipas y las chuches. Y Dios dice, no, es al revés. Si tú eres fiel con lo pequeño, vas a ser fiel con lo grande. Para Dios no habrá problema en darte algo más grande, porque has empezado siendo fiel con lo chiquitito. Vas a un trabajo y te ponen a hacer una tarea que nadie ve, que nadie quiere hacer en esa empresa. Y tú dices, ay, me ponen a mí a esto. Quizá ordenar el almacén, el stock, ahora que cierra el año. Ay, me han mandado a hacer el inventario. ¿Qué rollo es esto? Pero Dios dice que si tú eres fiel en las cosas pequeñas, vas a ser fiel en las cosas grandes. Es decir, Dios toma nota de los que son fieles en las cosas pequeñas, porque cuando Dios tenga que bendecir a alguien va a decir, a este
porque este fue fiel en lo pequeño, no importa si ahora le doy más, no se va a olvidar, no se va a enorgullecer. Ha sido fiel en lo pequeño, sé que va a ser fiel en lo grande. Esa es una ley que Dios aplica. Merece la pena ser fiel en las cosas pequeñas. Si tú tienes que llegar al ministerio en el que sirves a 1 hora, pues eso es un detalle pequeño. Casi nadie se va a dar cuenta si llegas 5 o 10 minutos tarde. Pero Dios dice, el que es fiel en lo pequeño, en lo grande también va a ser fiel. Pero, se cumple la ley al contrario también. Ahora la ponemos en modo negativo. Dios dice, si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. O sea que Dios sabe que con algo pequeño, con el manejo que alguien hace de algo pequeño, Dios ya sabe si esa persona va a ser apta para lo grande o no apta para lo grande. Porque si es infiel en lo poco, si es deshonesto, si le falta honradez en las cosas pequeñas, si le dice el jefe, oye, te tienes que ir a las 5 de la tarde y a las 4:55, ¡pum!, se va. Y le dice al compañero, fíchame tú, que me voy. Es que me he quedado con mi novia. Y está siendo deshonroso. No está siendo honrado. Entonces Dios dice, esta persona no le puedo dar más responsabilidad, porque en detalles pequeños no está siendo fiel. Entonces, nunca desprecies las cosas pequeñas, porque eso le sirve a Dios para determinar si te puede bendecir y llevar a algo más grande o no, dependiendo de tu fidelidad, de tu actitud en las cosas pequeñas. Versículo 11. Si no son confiables en las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Ahora, aquí entramos en algo tan sencillo. Las riquezas mundanas son esos euros que llevas en el bolsillo. Tú sabes que los billetes de cualquier moneda en cualquier país es la cosa más sucia que hay. Eso está lleno de gérmenes, ahí tendrías que usar mascarilla cada vez que usas un billete. Las riquezas mundanas se refiere a las cosas materiales, al dinero, al oro, a la plata, a los euros, a los pesitos, ¿sí? Y dice, si alguien no es confiable en el manejo del dinero, ¿cómo le vamos a poder entregar una riqueza del cielo? Ahora, las riquezas del cielo son muchas y muy variadas. Esto aplica para la revelación, por ejemplo, es una riqueza del cielo. Esto aplica para los dones y talentos, son riquezas del cielo, porque eso no lo provee el hombre, lo provee Dios. Un llamado ministerial, tener discípulos, servir en un ministerio. Esos son riquezas del cielo. El que crea que servir en la iglesia es simplemente un trabajo que uno hace porque hay que hacer algo en la iglesia y porque hay muchas cosas para hacer. No. El servicio es algo del cielo. Es una riqueza del cielo. Todo lo que tú haces en el cuerpo, en la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Acuérdate que cuando Saulo estaba persiguiendo a los cristianos para llevarlos a la cárcel y camino a Damasco se encuentra con Jesús y esa luz resplandece en medio del camino y él queda y le dice Jesús, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él no estaba persiguiendo a Jesús de Nazaret, él estaba persiguiendo a los cristianos, a los del camino, a los que se habían convertido. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque todo lo que pasa en la iglesia tiene que ver con Jesús. Entonces, ¿cómo vas a recibir tú riquezas del cielo, riquezas de carácter espiritual como las que hemos nombrado ahora,
si tú no eres fiel con lo material? No tiene sentido. Por eso Judas no pudo entrar al reino de los cielos, ni siquiera entrar, porque era infiel con las cosas materiales. Él robaba, ni siquiera era su dinero. Era el dinero de las ofrendas que le daban a Jesús y con las cuales el grupo de los discípulos se sustentaba en sus viajes y con las cuales ayudaban a otras personas pobres y necesitadas, etcétera, etcétera. Por eso hace tiempo que nosotros en la iglesia utilizamos este principio como uno de los mecanismos para saber si una persona puede servir en la iglesia. Porque el servicio es algo que viene del cielo, no es simplemente un trabajo. El servicio es una tarea espiritual y es una riqueza para los que sirven. Por eso para mí, si alguien no es fiel con el dinero, no es apta para servir en la iglesia, porque lo va a hacer mal, en el sentido de que no se le puede confiar, no va a ser fiel. Entonces necesitamos aprender a ser fieles con las cosas materiales, y te voy a enseñar cómo, y hay varios niveles, para poder recibir las riquezas espirituales. Servir en la iglesia es un privilegio y es un regalo del cielo. Puede ser agotador, puede ser madrugador, muchas cosas, y es verdad, pero es un regalo del cielo, es algo dado de Dios y viene de lo alto. Entonces, el que es fiel en lo pequeño, es fiel en lo grande. El que es fiel en lo material, capacita para recibir lo espiritual. Versículo 12. Si no son fieles en las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? O sea, lo propio. Es decir, Dios dice, si tú no eres fiel cuando tienes que usar cosas que no son tuyas, si tú vives de alquiler en un piso, por ejemplo, y tú no cuidas el piso, ese piso no es tuyo, tú estás pagando un alquiler para vivir allí, pero ese piso es de otra persona. Entonces tú lo tienes que cuidar, tú lo tienes que mantener en buenas condiciones. Si no eres fiel con lo ajeno, deja de orar para que Dios te dé un piso propio. ¿Cómo te va a dar Dios un piso si tú no cuidas el piso de alquiler donde vives? No, pero es que mi casero, es que me ha subido. No importa, tú usa las leyes de Dios y el corazón de Dios. No te rijas por lo que hace el mundo. Si tú no eres fiel como trabajador de una empresa, no le pidas a Dios que te ayude a formar tu propia empresa, porque Dios no te puede ayudar. Dios dice, pero si este no está siendo fiel con lo de su jefe hoy en día, ¿cómo le voy a dar lo propio? Lo voy a destrozar. No, este hombre se va a olvidar de mí, este hombre no, se va a meter en deudas, qué sé yo lo que va a hacer, pero imposible, no le puedo conceder esa petición. Por lo tanto, ahí tienes la tercera ley, ser fiel con lo que no es tuyo. No te lleves material del trabajo, no robes, porque eso es ser infiel a tu jefe. No, pero es que mi jefe tiene mucho, él es rico, le sobra. Rígete por las leyes de la fidelidad de Dios, porque acuérdate que si tú creces en fidelidad, vas a crecer en libertad financiera. Esa es la vía para crecer en finanzas, crecer en fidelidad. Antes de decirle a Dios, Señor, dame más dinero, más sueldo, más contratos, más ventas en mi empresa, lo que sea. No. Señor, ayúdame a ser más fiel. Porque esa es la manera, esa es la puerta que Dios va a utilizar para poder bendecirte económicamente. Sé fiel en las cosas pequeñas, sé fiel en todo lo material, sé fiel en lo que no es tuyo. Entonces Dios te dirá, te puedo dar
lo grande, te puedo dar lo espiritual y te puedo dar lo tuyo propio. Y así es como Dios funciona. Entonces hay gente que vive de fantasías, haciendo planes, sin haber trabajado primero su carácter para ser fiel. Entonces piensan que van a poner una empresa, que van a hacer cosas, que van a hacer... Y no son fieles en ninguno de los aspectos. ¿Cómo Dios los va a poder bendecir? Yo te hago una pregunta. Para saber si tú eres buen trabajador, si eres fiel. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos trabajadores por cuenta ajena, es decir, no tenemos nuestra propia empresa, sino que trabajamos para otros. Entonces, yo te hago una pregunta. Si tú fueras tu jefe, ¿tú contratarías a alguien como tú? Tú eres el director de recursos humanos y de repente viene a hacer la entrevista tu clon, tú mismo. Y tú sabes que eres impuntual, que te llevas folios del trabajo, que no cumples con todo lo que barres y lo metes debajo del sofá. Tú sabes cómo tú eres. ¿Te contratarías a ti mismo? ¿O dirías, a ver si viene uno que sea un poquito mejor porque mi versión es muy mala? ¿No? ¿Te contratarías a ti mismo o no? Porque eso me va a decir si yo estoy siendo fiel en lo que hago. ¿Eres fiel en el ministerio de la iglesia en el que sirves? ¿Haces conforme te dicen las cosas? ¿Le pones el corazón allí a las cosas? ¿Rindes cuentas? ¿Te sabe bien, te sabe mal cuando te corrigen? ¿Eres fiel? ¿Estás dispuesto? Entonces, si no estás viendo un crecimiento en cosas materiales, si no estás viendo un crecimiento en asuntos espirituales, más bien entonces tienes que mirar cómo estás con las leyes de la fidelidad. Porque son leyes de Dios, no son leyes de Carlos. No son leyes que son solo para hoy y ya en el 2026 hay otras, no. Son leyes del cielo, están dadas por Dios, funcionan. Y es el criterio de Dios. Así es como Dios mide las cosas. No pienses que Dios va a usar otra fórmula contigo. No, tú eres un hijo de Dios. Dios va a usar exactamente estos criterios, no otros. Entonces, los fieles, los que son fieles, van a ir creciendo en el manejo de las cosas y van a entonces a crecer en generosidad, cada vez van a estar dando más. Entonces yo te preguntaría, ¿crees que das mucho? ¿Crees que eres muy generoso? Si tú crees que eres muy generoso, probablemente se cumpla que o estás estancado o estás engañado. Porque nunca vas a considerar que debes considerar que eres muy generoso. Nunca. El primer nivel en cuanto a dar es el diezmo. Lo comenté la semana pasada, un poco de pasada. Y el diezmo, de hecho, no es dar. El diezmo, alguno dice, no, pero si yo gano 1.000 euros y yo traigo mi sobre con 100 euros o yo hago mi transferencia con 100 euros, ¿cómo que no es dar? Es que no es dar, es devolver. El diezmo es devolver a Dios lo que es suyo. No es dar. Si tú solo diezmas, no estás dando. Estás devolviéndole a Dios lo que es suyo. Dios dice en su palabra que los diezmos son de Él. Igual que la gloria es de Él. Y la honra es de Él. Entonces, precisamente el diezmo es honrar a Dios como el primero de mi vida. Y solo puede haber un primero. No puede haber varios primeros en mi vida. Solo puede haber uno en el podium. Y es Dios. No puede haber dos. Entonces el diezmo es una ley espiritual. Es una ley que yo lo veo como un diamante que tiene tres caras, tres facetas. Sabes que los diamantes tienen como los cortes, ¿no? Bueno, esos cortes se llaman facetas. Un diamante de tres
facetas, de tres caras. En una está Dios. Dios es el que recibe los diezmos. Dios es el que espiritualmente contabiliza esos diezmos. Y quiero leerte a este respecto Proverbios 3, 9 y 10. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Y no ese que tomaste en Nochebuena. De buen vino. O sea, Dios está diciendo: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor. En las versiones originales dice con lo primero, con las primicias. Di conmigo, primicias. Eso es el diezmo. Lo primero que tú cosechas, lo primero que tú recoges, eso es el diezmo. Y Dios dice: hónrame con eso, porque lo primero tiene que ser de Dios. Pero Den Diamante tiene otra cara, que es los levitas. En esta iglesia, CCI Barcelona me refiero, los levitas somos Natalia y yo, Pipe y Merce. Somos los que trabajamos a tiempo completo en el ministerio de la iglesia. Y dice Números 18, 21. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, porque estaba hablando a Aarón, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. Entonces aquí es donde algunos dicen: no, pero los pastores del siglo XXI después de Cristo, estos ya no son levitas. Yo, que yo sepa, no soy levita de apellido, de Aarón y de sangre judía. Pero Pablo, que es muy sabio y que era judío y que fue creyente, dice 1 Corintios 9, 13 al 14, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Está hablando de los levitas del Antiguo Testamento. 14. Así también, de la misma manera. Así también, en castellano significa eso, ¿verdad? Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Es que mira, es una orden de Dios que no trabajemos fuera del evangelio. No que no trabajemos, que no trabajemos fuera de la iglesia. Que nos dediquemos a predicar y enseñar el evangelio y entonces que vivamos del evangelio. Y como dice Pablo, así también. Pues si Dios estableció en el Antiguo Testamento que era el 10%, todas las tribus de Israel, el resto de las otras 11 tribus, tenían que traer sus diezmos para que los levitas no cultivaran tierras, no tuvieran ganado, sino que se dedicaran exclusivamente al servicio del tabernáculo, del templo posteriormente. Pues ¿para qué vamos a inventar otro sistema? Yo no me considero mejor economista que Dios. Y si Dios en el Antiguo Testamento estableció el diezmo, y Pablo dice, así también los que anuncian el evangelio, ordeno que vivan del evangelio. Ordenó el Señor, no Pablo. Ordenó el Señor. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que yo me encuentro muchos pastores en España que no viven de los diezmos. Y yo me pregunto por qué. Si es que lo dice tan claro aquí, 1 Corintios 9, 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No de poner empresas, no de poner otras cosas, no, que vivan del evangelio. Y honestamente creo que es lo más sano. Seguir el diseño de Dios. Tiene que ser lo que funciona. En el año 2001, Natalia y yo
vivíamos todavía en Madrid, teníamos nuestros trabajos, buenos trabajos, y ya habíamos experimentado el llamado de Dios a vivir anunciando el Evangelio a tiempo completo. Lo habíamos experimentado años antes, pero Dios tuvo que prepararnos y cuando fue el tiempo oportuno y Dios nos dijo, ahora es, y nos lo dijo a través de nuestros pastores, pues, ¿qué tuvimos que hacer? Pues yo dejar mi trabajo de informático, Natalia dejar su trabajo. En aquel momento, ¿dónde estabas, Natalia? ¿Con el doctor Rincón o en FEDES? O ya no me acuerdo. Bueno, dejar todas nuestras actividades laborales fuera de la iglesia y empezar a trabajar a tiempo completo en Madrid con Enrique y Emma y el equipo que había allí en aquel momento. Entonces, yo lo que puedo decir es que desde el año 2001 hasta hoy, ya van 24 años. En septiembre hizo 24 años. Nunca Dios ha sido infiel con nosotros. Dios siempre ha sido fiel. Fiel, fiel. Y se ha cumplido Malaquías, que esa es la otra parte del diamante, ¿no? Está Dios en una de las caras, están los levitas en otra de las caras del diamante, que son los que reciben esos diezmos y viven aquí en la tierra administrándolos, pero estás tú, que eres el diezmador, esa es la otra cara del diamante, y esa es la promesa de Malaquías, cuando Dios dice, y lo leímos la semana pasada, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y entonces yo vivo dos de esas caras, como levita, que recibe los diezmos y nos toca administrarlos en la iglesia para que haya para todo, incluida la fiesta de los niños que vamos a tener el día 3. Pero también soy diezmador, porque los levitas tenían que dar el diezmo de los diezmos. Y nosotros, Natalia y yo personalmente, diezmamos de nuestras finanzas personales, pero diezmamos de CCI Barcelona el diezmo de los diezmos a Madrid, porque es una ley espiritual. Y yo le creo a Dios. Y yo puedo decir que desde que entramos 2001 en Madrid, luego 2003 vinimos a Barcelona, y la bendición de Dios ha sido siempre creciendo, creciendo, a más, a más. Ahora estamos aquí en este local, no sé dónde nos llevará el Señor. Ya le he dicho al dueño que si se van los de ahí abajo, que me lo dé también a mí, a nosotros. Me han dicho, pues lo vamos a considerar. Eso ya me han contestado en estos días antes de irnos de vacaciones. Bueno, en cualquier caso, ahí están las tres aristas de ese diamante de tres caras, que así es como veo yo ese primer nivel, que es el diezmar, pero hay un segundo nivel, que es la ofrenda. Si diezmar era para darle la honra a Dios, reconociéndolo como el primero de nuestras vidas, el segundo nivel es la ofrenda. Ofrendar es dar por gratitud, porque estoy agradecido a Dios, porque Dios me ha dado tanto, Dios ha sido tan bueno, lo acabamos de cantar en esta reunión, pero no sé si lo creemos o simplemente nos parece una canción bonita, o estamos viendo a ver si le sale un gallo al que canta. Dios ha sido tan bueno con nosotros, pero tan bueno, y si tú lo piensas bien, tú tendrías 1000 motivos para darle gracias a Dios. 1000 motivos. Y esa es la razón por la que ofrendamos. Hace un par de semanas tuvimos una reunión de todas las células de hombres de la iglesia y contamos testimonios. Y más o menos, estoy hablando de memoria, pero yo digo que un 70-80% de los testimonios que escuchamos tenían que ver con finanzas. Que si Dios me bendijo con un trabajo, que si con un coche, que si esto, que si lo otro, que si un piso, que si me pude casar, que si... Y entonces, muchos de los testimonios giraron alrededor de las finanzas, porque es algo que interviene en nuestras vidas, como es normal, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por eso necesitamos aprender a manejarlo a la manera de Dios. Entonces, ofrendar no sirve de nada si primero no diezmas.
Porque hay gente que dice, no, yo no diezmo, pero doy una ofrendita por ahí. No, eso no sirve. O sea, puedes hacerlo, porque de hecho hay gente que lo hace en la iglesia, pero es que el diseño de Dios es que tú le honres primero a Él con tus diezmos y le creas que Él te va a bendecir con lo que queda en tu bolsillo. Y cuando tú le crees, y te vas a sorprender de que Dios te da en abundancia para que puedas seguir dando. Entre otros, a Dios ofrenda por gratitud. Ese es un nivel donde tú ya has crecido en dar, ¿sí? No sirve de nada regar el terreno si primero no he puesto la semilla. Entonces, lo primero es el diezmo. El diezmo. Y honestamente, lo que oigo hablar a otros pastores, en general en España, no hablo de otros países, en general en España, es que poca gente diezma dentro de una iglesia local. Diezman lo justito. Y por eso quizá hay muchos pastores que les toca trabajar en la iglesia y en la fábrica. O a lo mejor es al revés. A lo mejor le falta fe al pastor para creer en la ordenanza de Dios de que el pastor viva de los diezmos y que se atreva a dar ese paso de fe y soltar la fábrica y esperar que Dios le va a bendecir. Quizá ahí hay una pescadilla que se muerde la cola. Pero yo tengo que decir que en esta iglesia y en la CCI en general, lo que yo hablo con Fabio y Soraya, con Giovanni en Sevilla, con David, con Madrid, la mayoría de la gente diezma, honestamente. O sea, no estamos, yo no estoy hablando de esto hoy porque la iglesia está aquí así. No. Te estoy enseñando principios de Dios. Gracias a Dios hay abundancia. Y esperemos que Dios nos dé la sabiduría para usarla correctamente, esa abundancia, y poder bendecir a muchos, porque ese es el tercer nivel. El primer nivel es diezmar, el segundo es ofrendar, pero el tercer nivel es dar a otros, aprender a repartir de lo que tienes, porque Dios se ha inventado en su palabra un montón de instrucciones para que nunca dejes de dar. Entonces, el ciclo de Dios es, mira, tú me crees, me das el diezmo a mí, a los levitas. Cuando digo a mí, estoy como a Dios, pero a los levitas. Dios te va a bendecir hasta que sobreabunde para que puedas ofrendar y para que puedas repartir a otros. Porque Dios no te llama a ser un estanque, sino a ser un río, un canal de bendición. El secreto en la vida cristiana con las finanzas es nunca cerrar el puño. Nunca. Sino siempre abierto. Y cuando veas que pasa mucho dinero por tus manos, más de lo que te podías imaginar, evita la tentación de, ay, entonces ahora retengo, ay, ahora que tengo mucho. No, siempre abierto, siempre fluyendo. ¿Qué significa abierto? Que vas a seguir repartiendo, bendiciendo, ayudando al pobre, ayudando al huérfano, ayudando aquí y allá. Siembro un campamento para un chaval que no tiene, le invito a la cena de plus a alguien que... Siempre dando, pero manos abiertas, nunca estanques, nunca cierres, pensando, ahora que tengo, más vale pájaro en mano que ciento volando. Eso es muy del mundo, eso es muy satánico. No, Dios dice, cree en mí, yo te voy a bendecir para que seas de bendición, Abraham. Yo te voy a engrandecer para que tú seas bendición a todas las familias. Es que ese es el diseño de Dios. Pero tenemos que comenzar por creerle a Él. El diezmo es de Dios. Después hace un tiempo yo hablé con una persona en la iglesia y me contaba que tenía algunos proyectos y financieros y empresas y ideas de emprendimiento. Y yo le dije, ¿cuánto ofrendas? Porque yo sabía que él diezmaba. Desde que pisó la iglesia diezmaba. Y me dice, no ofrendo nada. Digo, entonces, tú no eres generoso todavía. El diezmar no es dar. Le dije, empieza a ofrendar un 5%. Estás dando el diezmo, que es el 10%, empieza a ofrendar el 5%. Hazlo por fe, con gozo, créele a Dios, porque Dios no te va a dejar de dar. Y así ha sido hasta el día de hoy. Y él empezó a ofrendar.
ahora le tengo que llevar a que empiece a dar a otros. Como a todos nosotros, nos hace falta crecer en generosidad, pero para crecer en generosidad tengo que crecer en fidelidad a Dios, que es de lo que se trata el tema de hoy. Proverbios 11, 24 al 26 dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. ¿Estás escuchando? Lo voy a volver a repetir. A ver. Da con generosidad y serás más rico. Hay algunos que se quedan solo con lo último. Yo quiero ser más rico. Yo, Señor, yo rico. Y Dios te dice, da. Pero si doy me quedo con menos. Ah, es que en el reino de los cielos es al revés. Acuérdate, es contracorriente. Es en contra de lo que dice el mundo. El mundo te dice, ¿tienes un poquito? No, cuídate a ti mismo, que si no, ¿quién va a cuidar de ti? Y retén, y todo, tú primero, porque si tú no te ayudas, ¿quién te va a ayudar? Entonces, esos consejos baratos del mundo, de esos canales que seguís por Facebook, que yo sé de lo que hablo, sí. Da con generosidad y serás más rico. Es que hay que tener fe para creerle a Dios, ¿eh? Es que Dios rompe nuestros esquemas de una manera impresionante. Impresionante. Claro, esto va en contra de toda la cultura financiera que hemos aprendido desde niños, ¿no? Casi que no compartir, guárdalo, no te lo gastes. Bueno, aquí no dice gastar, aquí dice da. Da con generosidad al que necesita. Y hazlo con generosidad y serás rico. Sé tacaño y lo vas a perder todo. ¡Qué tremendo! 25. El generoso prosperará. ¿Vas a montar una empresa? Espérate. Aprende a ser generoso. ¿Quieres invertir en algo? Espérate. Aprende a ser generoso. Para que prosperes. Es el mejor consejo que te puede dar Dios. El que reanima a otros será reanimado. Está hablando de dar a otros dinero, de ayudar a otros que necesitan ayuda económica. 26. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende, al que lo facilita en tiempo de necesidad. Proverbios 28, 27. Al que ayuda al pobre no le faltará nada. Sabes que durante muchos años este era un versículo que siempre lo teníamos como una referencia cuando íbamos al norte de África a bendecir a gente que no tenía recursos para medicinas, gente que no tenía acceso a un médico, mujeres que tenían que parir en medio de su casa, en medio del campo y en condiciones horribles. Y este era un versículo que nos inspiraba a nosotros. El que ayuda al pobre no le faltará nada. Nada. En cambio, dice, los que cierran sus ojos ante la pobreza son maldecidos. Entonces, a veces vemos gente necesitada, a veces vemos gente pobre. El Señor dijo, siempre habrá pobres entre nosotros, siempre. Y yo creo que Dios sabe y nos recuerda eso porque Dios quiere ayudarnos a que no nos falte nada. Dios quiere que no pongamos nuestros ojos en los euros, en el banco, en mi tesoro, en mi cuenta, sino que miremos la necesidad y aprendamos a dar para que no nos falte de nada. ¿Qué te falta a ti en el día de hoy? Respóndete a esa pregunta tú mismo. ¿Qué te falta hoy? ¿Qué te falta en el día de hoy? No, Señor, a mí me hace falta un poco más de dinero para llegar a fin de mes. A mí me falta un piso porque vivo en una habitación. ¿Qué te falta hoy? Entonces, bueno, Dios te está dando una clave, un secreto, una promesa.
Y Dios es fiel en todas sus promesas, pero hay que creerle. Como decía Natalia en su oración, es que es necesario creer en la obra de Cristo. Bueno, es necesario creer en la palabra. El que ayuda al pobre no le faltará nada, pero el que cierra sus ojos ante la pobreza será maldecido. Es terrible, ¿no? Bueno, no sé si seguiremos hablando de finanzas los próximos días, porque, claro, ahora vienen las rebajas en enero. A lo mejor vamos a tener que seguir hablando de finanzas, para que no se nos vaya la olla en las rebajas y nos compremos lo que no nos hace falta con el dinero que no nos sobra y luego estamos felices en enero y tristes en febrero. No puede ser. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios. Acuérdate que Mamón es una potestad espiritual y Mamón, siempre que interviene el dinero, él tiene algo que decir. No es el dinero que habla. No, el dinero no habla, el dinero no es nada. Es Mamón, que es una potestad espiritual que sabe que necesitamos dinero porque la luz se paga, porque se te rompe la ropa y tienes que comprarte ropa nueva, porque los hijos les crece el pie y tienes que comprarles una zapatilla nueva. Claro. Entonces, cada vez que el dinero entra en acción, Mamón va a decir algo. Y va a ser lo contrario a lo que Dios dice. Mamón te va a decir, no, guarda para mañana por si acaso. No, ya no ayudes a esa persona porque entonces te va a faltar a ti. Te va a decir lo contrario de la palabra de Dios.